Muy buenos días, muy buenas noches. En cualquier momento que usted esté viendo este tutorial, mi nombre es Alejandra Chávez. En este momento vamos a hacer la presentación del modelo OSI TCP/IP. Este es un producto de esfuerzo de Open System, interconexión de la Organización Internacional de Estándares. Es una descripción de caracterizar y estandarizar las funciones de un sistema de comunicaciones. En términos de abstracción de capas, funciones similares de comunicación son agrupadas en capas lógicas. Una capa sirve para la capa sobre ella y es servida por capa debajo de ella. El modelo OSI se compone por 7 capas que son aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y la capa física. La capa física es la que define las especificaciones eléctricas y físicas de los dispositivos. En particular, define la relación entre un dispositivo y un medio de transmisión. Cuando un cable de cobre o de fibra óptica, esto incluye el layout de los pins, voltajes, impedancia de las líneas, especificación de los cables U, repetidores, adaptadores de red y más. Las funciones principales de la capa física son el establecimiento y terminación de una conexión a un medio de comunicación. También la participación en el proceso por el cual los recursos de comunicación son compartidos efectivamente entre múltiples usuarios. La modulación o conversión entre las presentaciones de datos digitales en el equipo de usuario y las señales correspondientes transmitidas a través de un canal de comunicaciones. Estas son las señales operando a través de un cable físico, cobre o fibra óptica, o sobre un enlace de radio. La otra capa es la del enlace de datos. Esta capa de enlace de datos provee los medios funcionales y procesamiento para transferir información entre entidades de red y para detectar y posiblemente corregir errores que puede ocurrir en la capa física. Las siguientes son funciones de la capa de enlace de datos. Son las direcciones, el direccionamiento físico, control de flujo, control de errores, control de acceso y la Media Access Control de la MAC. La otra capa es la capa de red. La capa de red provee los medios funcionales y de procesamiento para transferir secuencias de datos de diferente longitud de un origen en una red o a un host distinto en una red diferente. También enlace de datos que conecta a host en la misma red, mientras mantiene la calidad del servicio perdida por la capa de transporte. La capa de red realiza funciones de ruteo. Los routers trabajan en esta capa enviando datos a través de la red extendida y haciendo posiblemente al Internet. La otra capa es la capa de transporte. La capa de transporte provee una transferencia de datos para el usuario final. Provee un servicio de transferencia de datos confiable para las capas de más arriba. La capa de transporte controla la confianza de un enlace dado a través de control de flujo. Protocolos son un estado de conexión orientado. Eso significa que la capa de transporte puede mantener un seguimiento de los segmentos y transmitir lo que falla. La capa de transporte también provee una confirmación lo que la transmisión de datos ha sido exitosa y envía los siguientes datos si no ocurren errores. La capa de sección. La capa de sección controla los diálogos, conexiones entre computadoras, establece, administra y termina las conexiones. Entre las aplicaciones locales y remotas provee las operaciones full, duplex, AL, duplex y simplex, establece checkpoints, etc. El modelo OSI hace esta capa responsable del cierre y de secciones correctas, que es una propiedad del protocolo de control y transmisiones TCP. Y también checkpoint, esta sección recuperación que no es usada habitualmente en el Internet protocolo. Suite, la capa de sección es implementada comúnmente en aplicaciones con ambientes que usan llamadas de procesamiento remotos. La capa de presentación establece el contexto entre entidades de la capa de aplicación
en los cuales las entidades de capas de más arriba pueden usar síntesis diferentes sistemáticas, si el servicio de presentación provee un mapeo entre ellas. Esta capa provee independencia de presentación de datos cifrado mediante la traducción entre los formatos de aplicación y la red. La capa de presentación transforma los datos en la forma que la aplicación acepta. Esta capa da formato y cifra los datos que serán enviados a través de la red. La capa de aplicación es la más cercana al usuario final, lo que significa que la capa de aplicación del modelo OSI y su usuario interactúan directamente con la aplicación del software. Esta capa interactúa con aplicaciones de software que implementan un componente de comunicación. Estos programas caen fuera del enfoque del modelo OSI. Bueno, esta ha sido toda la explicación del modelo OSI. Espero que les sirva de algo. Mi nombre es Alejandra Chávez. Gracias.